Muy bien, ahora sí, vamos a lanzarnos con un proyecto más o menos eh, decente, ¿no? Para que se lo puedan mostrar ahí a otras personas. Lo que vamos a hacer hoy es un proyecto de Java, ¿no? Con Spring Boot, obviamente. Vamos a utilizar este JPA, vamos a conectarnos a una base de datos con MySQL, ¿no? Bien, vamos a configurar también la seguridad, ¿no? Con Spring Security, vamos a usar también JWT, vamos a utilizar la relación de muchos a muchos. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, y eso, ¿no? Creo que con eso ahí ya estamos. Vamos a hacer un CRUD, ¿no? En este caso, de eh, usuarios y roles, ¿no? Creo que es lo típico, ¿no? Lo típico. Y vamos a tratar de hacerlo excelente. Vamos a tratar de hacerlo muy bien. Ya, lo primero es entrar aquí a Spring, ¿no? Spring Initializer. Ya lo saben, vamos a usar como siempre nuestro queridísimo IntelliJ IDEA. Y bueno, aquí vamos a ponerle example. Ya, que se quede con example. Oh, no, 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 no. Está loco. Ya. Con punto, no sé, no, YouTube no puede ser. Voy a ponerle mi nombre. Jonathan. Punto. eh, Security. Punto roles usuarios. Así de feo. Pero bueno, ¿qué puedo hacer? ¿No? Acá Jonathan. Punto security, perdón por eso. Security. Punto roles. Punto usuarios. Esto. No, roles usuarios. Ya está. Demo. Project for Spring Boot. Voy a colocar aquí. Uso de Spring Security. Ya, bla, 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 bla. Packaging. Java 17 es el que tengo instalado. Si tú tienes otro, pues trata de verificar. ¿Cómo verifico? Pues, ¿qué es lo que tienes? Escribes Java menos versión. Bueno, mejor lo hago en una terminal, ¿no? Para que lo vean ahí chévere, ¿no? Voy a abrir el Git Bash. Hacen así, ¿no? Pa. Ya. Hacen esto y colocan Java menos versión. Le dan Enter y esto que nos da. Acá le da la versión, ¿no? En mi caso estoy usando Java 17. Entonces, la versión LTS y ahí está. Con esto comprueba. Con este comando. Bien, esto lo voy a dejar ahí. Bueno, de repente lo voy a usar. Y bueno, una vez que hemos configurado esto, acá en Language Java, en Project Maven, porque lo voy a usar. Si quiero usar Gradle, sabe usarlo, excelente. Pero voy a usar Maven. Voy a añadir dependencias. Acá, bueno. Primero escribimos web, perdón, Spring Web. Lo tenemos, Spring Web. ¿Esto para qué? Para poder hacer las APIs REST. Luego también necesitamos MySQL Driver para conectarnos, JPA para poder mapear las tablas. También necesitamos DevTools. Acá está, Spring Boot DevTools. El Security aún no se lo voy a agregar. Sí se lo agrego. ¿Por qué no se lo agrego aún? Porque una vez que nosotros agregamos el Security, nos va a pedir una contraseña. Entonces, yo creo que primero hacemos los CRUDs y luego ya nos mandamos con Security. Entonces tenemos Spring Web, MySQL Driver, JPA, Spring Boot, DevTools, Lombok no uso. Hay algo más que me falta, no sé, Spring Boot. A ver, Validation, eso también es súper importante, ¿no? Validation, para hacer algunas validaciones, ¿no? ¿Qué más tengo acá en mis proyectos típicos? Creo que sería todo. Y hay que añadirle test, ¿no? Sí, de todas formas hay que añadirle test, no, mentira. Ya, creo que con esto estamos. Spring Web, MySQL Driver, JPA, Spring Boot DevTools, Validations. Añadiría Lombok, pero no uso Lombok, como digo. Vamos a darle generar. Ya, le damos clic aquí a generar. ¿Y qué fue acá? Ah, ya. Ah, vamos a esta carpeta, Java Authentication, y aquí la voy a guardar. La guardo, la abro, la tengo acá. Si ingreso, bueno, tengo que descomprimirlo, ¿no? Vamos a darle clic derecho, extraer todo, nos abre esta ventana, le voy a dar en extraer, nos va a abrir otra ventana, ¿no? No es la misma, ojo con eso, ¿no? Nos va a ingresar a la ventana, eso es lo que quiero que noten, ¿no? Aquí ya lo descomprimió y tengo este archivo, lo abro y tengo este otro archivo, otra carpeta, perdón, y esa carpeta es la que está llena, ¿no? Entonces lo que voy a hacer yo es cortar esta carpeta, y la voy a pegar encima de la que es padre, digamos, ¿no? De esa manera yo puedo abrirlo directamente, ¿no? ¿Por qué hago eso? Porque la carpeta que yo tengo que abrir en el IntelliJ es esta, ¿no? Y ya está, ¿no? Bien. Ah, ya, ahora voy a abrir. Bueno, acá tengo otro proyecto. Si me recuerdo, dice Spring Boot APIs. Eh, Voy a abrir el proyecto, ¿no? Como yo tengo un proyecto aquí abierto, por eso digo, voy a entrar acá, a File, New, acá Project from Existing Source. Y aquí debemos buscar, ¿no? Eso que nos gusta. YouTube, buscas tu proyecto donde lo estés guardando y como te digo, tienes que abrir el archivo que se despliega y ves inmediatamente el proyecto, ¿no? Ya está, le das OK, utilizas Maven, Trust Project, New Windows. Voy a llevarme esto por aquí y traigo, ¡pam! Ya está, ¿no? Entonces, a ver, este es el wrapper, acá está, ¿no? Podemos ver que se ha generado el proyecto, ya está. Si revisamos la POM, bueno, el archivo POM, acá están nuestras dependencias bien instaladas, tenemos la descripción y todo listo. Ya, muy bien, vamos ahora aquí al main.
Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es la base de datos, ¿no? Entonces, a ver, voy a abrir MySQL. Ya tenemos el proyecto listo, ¿no? Listo, muy bien. Vamos a abrir MySQL y vamos a crear la base de datos. Voy a entrar aquí, poco root. Y bueno, acá yo tengo un montón de proyectos, ¿no? De otros archivos que he ido ahí generando, pero bueno, en este caso vamos a abrir un nuevo archivo SQL y vamos a crear una base de datos. Mm, Esta base de datos, ¿cómo le llamamos? No sé, a ver, imaginemos un proyecto, sí, ventas, no, ventas, no, todo es ventas. Bueno, para crear esto, para crear la base de datos, ponemos create database y le voy a colocar, no sé, eh, RP, un RP, RP database, algo así, ¿no? Ya está. Luego, para usar la base de datos, hay que colocar esto, ¿no? Lo mismo, RP database, ya está. Creamos la base de datos, chin, está cargando, creamos esto aquí también, usamos la base de datos y ahora refrescamos esto, y acá la tenemos, ¿no? RP database, no tenemos ni una tabla, pero eso es lo que vamos a hacer ahora. Para crear una tabla, ponemos create, table, usuarios, abrimos paréntesis, colocamos unos espacios por ahí y colocamos, ¿no? El usuario tiene su ID, ¿no? Entonces ponemos ID, usuario, muy bien, esto va a ser el tipo int, auto increment, ajá, autocompletar, muy bien, auto increment, para que sea único, no se va a repetir, y de ahí le ponemos not null, ¿no? Muy bien, ¿qué más tenemos? Nombre de usuario, no, vamos a hacerlo simple, email, email, ponemos que es varchar, ¿de cuánto? Pues no sé, nos vamos a ponerle 200 caracteres, uy, no se puede escribir mis números, ya está, 200 caracteres, unique, not null. El- Puede que esté bien ponerle unique. Uy, acá le estoy poniendo punto y coma porque se me está lanzando error. O también lo podemos hacer directamente en la base de datos, ¿no? Perdón, en el sistema, en el IntelliJ ID. Entonces, yo creo que mejor lo hacemos ahí, ¿no? Tenemos email y tenemos un password, ¿no? Password. Voy a dejarlo ahí, ¿ok? Déjenlo ahí, no pasa nada, varchar 100. No es nulo también el password, no saca nada, nada es nulo aquí. Aquí todo tiene un valor. Y tú también. Ya está. Ya con eso tenemos la tabla de usuarios. O usuarios, dice acá. Usuarios, muy bien. Ahora hacemos otra tabla, que va a ser la tabla de roles. Table, role, roles. Y en la tabla de roles, de igual forma, ¿no? Role ID, o ID role, ¿no? ID role. También int, auto, guión, increment. Creo que aquí me falta poner un punto y coma para que esto corra bien. Not null. Listo. Aquí abajo colocamos el nombre del role, ¿no? Role name, igual, uy, la costumbre. Role name, varchar. Ajá. Role name, varchar. Y le colocamos, no sé, bueno, unos 50 caracteres. 100 caracteres. Listo. Corregimos aquí, aquí se deja y ya está, ¿no? Ahora vamos a crear la tabla intermedia. La tabla intermedia es la que se va a encargar de, digamos, de conectar, ¿no? Tanto roles como usuarios. ¿Por qué? Porque un usuario puede tener muchos roles, pero un rol también puede tener muchos usuarios. También. Para eso vamos a crear una tabla intermedia, porque como la relación es de muchos a muchos, que se va a llamar usuario rol, ¿no? De esta forma. Acá. Bien, acá lo que vamos a hacer es crear las foreign keys de esto, ¿no? Sería ID, usuario, ya. ID usuario int. En este caso, de frente, no null. ¿Por qué? Porque son foreign keys, se la vamos a declarar abajo, ¿no? Coma. Aquí me falta el punto y coma. Y acá ponemos el ID role, ¿no? ID role. Y not null. Coma. Bien, acá abajo lo que vamos a hacer es agregar un constraint. Constraint user role pk bajo role bajo pk. Se preguntarán qué es esto, ¿no? Ahorita lo van a ver. Esto es una primary key, ¿no? Que está conformada por el ID usuario y el ID role. Bacán. Sí, constraint user-role-foreign key. Acá escribimos foreign key para agregarlo y colocamos aquí ID usuario. O sea, ese es el nombre que le hemos puesto a esta primera foreign key, ¿no? References de la tabla usuarios o usuario, ¿no? Colocar el usuario, no sería más fácil, ¿no? Usuario, tabla usuario. Aquí en referencia al ID del usuario. Ya está. Ahora otro constraint que sería user-role-foreign key 1, digamos, y acá ponemos foreign key. En este caso vamos a hacer la del rol, ¿no? ID role, reference de la tabla roles,
Lo voy a cambiar ya, no roles, le voy a poner role. Y colocamos ID role. Y ya está, con eso tenemos lista la tabla intermedia que va a relacionar eh, nuestras dos tablas, ¿no? Tanto usuarios como rol. Entonces vamos a correr primero esto. Nos dice que hay un error. Dice create table usuario incorrect table definition. O bueno, me he equivocado en algo, ¿no? There can be one autocolumn. ID usuario te incrementa, ¿no? El password varchar. Autocolumn, hay más aquí. Oye, ¿me parece o me he olvidado de las auto increment? Es que me falta el primary key acá. Y acá el primary key. Vamos, ¿para qué estamos, ah? Ya está. Muy bien, se creó. Esto también se creó. Y ahora, pum, esto también se creó. Voy a refrescar esto. Y ahí tenemos las tablas, ¿no? Role, usuario y usuario role. Si voy a ver role, bajo otra el ID role y el role name. Si veo el usuario, nos da el ID del usuario, el email y el password, que es lo único que necesitamos. Y en esta tabla solo tenemos el ID usuario y el ID role, ¿no? Y ya está. Bien, ya tenemos la tabla, ya tenemos la base de datos con la que vamos a trabajar, a los cuales le vamos a hacer el CRUD, tanto para usuario y para rol. Y entonces lo que vamos a hacer, vamos a través la definición de esta tabla, ERP Database, ¿no? Así se llama esto. Hay que recordarlo porque lo que vamos a hacer ahora será configurar las properties. Muy bien, nos quedamos aquí, vamos a configurar las properties. Para eso voy a abrir otra vez Intel IDEA. Las properties se configuran aquí en el Resources. Vamos acá, Application Properties. Y aquí podemos ver cómo se llama nuestra aplicación, ¿no? Lo primero que vemos. Bien, yo de entrada les voy a pasar cuáles son las variables que necesitan para no tener que estar, digamos, escribiendo tanto y haciendo que esto se demore más, ¿no? A ver. Bien, aquí ya tengo nuestras variables de conexión. Bueno, tenemos la cadena de conexión. Hay que olvidarnos por un momento de esto que dice Ironate. Concentrémonos aquí. ¿Qué tenemos? Esta sería la cadena de conexión, ¿no? Vemos JDBC, MySQL, localhost 3306, que es por defecto donde se levanta. Y bueno, acá algunas opciones adicionales, ¿no? Lo que debemos hacer para conectarnos, y no busquen entender tanto esto, sino aplicarlo un poco más, ya cuando quieran profundizar pueden leer más sobre ello, es que aquí vamos a colocar simplemente el nombre de nuestra base de datos. En este caso se llama RP Database. Bien, luego necesitamos colocar el username, el password, estos son los que yo tengo configurados, y por último, el driver, ¿no? Vamos a colocar el nombre del driver, ya está. Por aquí abajo lo que pueden ver es la configuración de Hibernate, ¿no? De igual forma, hay que colocar, ¿no? Spring, JPA, Database, Platform, acá está escoger el dialecto. Este de aquí sí es súper importante, que dice Hibernate DL Auto, dice, acá dice Update, yo lo voy a cambiar a No. ¿Y por qué? Porque esta configuración lo que va a hacer es, si nosotros lo ponemos en Update, va a modificar nuestras tablas. Es decir, sí vamos a poder modificar el MySQL directamente desde aquí, desde Spring. Entonces debemos tener mucho cuidado, ¿no? De momento lo voy a colocar en No, si lo veo conveniente lo podríamos cambiar, ¿no? Para adaptar, pero no creo, debe quedarse en No. Muy bien, por último también debemos colocar esta, ¿no? La strategy, ¿no? Y hay que colocar toda esta cadena que está aquí. Y ya está, estos son para, bueno, para que se muestre el SQL que se va generando, lo vamos a poder ver en la consola, ¿no? El formato, si queremos que se muestre ahí el debug también, ¿no? Y este es un adicional, ¿no? Que luego, por si acaso, el objetivo de estas son mostrarnos los errores y nosotros poder debuguear mejor, ¿no? Y ya está. Esto se lo voy a pasar. Usted simplemente tiene que adaptarlo a su caso. Ya, lo que vamos a hacer ahora es cerrar la properties y vamos a generar nuestros paquetes. Ya, ahora para generar los paquetes, nosotros vamos a trabajar con el modelo, con el patrón MVC, ¿no? Y por ello vamos a crear nuestros modelos. Esto lo voy a colocar así como model, ¿ya? No se vayan a ofender si mezclo un poquito de inglés y español. Model, tenemos la capa controller, tenemos el service. Voy a crearme también un service implementación. Ya vamos a separar las interfaces de las implementaciones. Service implement, IMPL, así. Service implementation, implementación, no sé. Y también necesitamos las DTOs, ¿no? De todas maneras necesitamos las DTOs. Ponemos DTO, carpeta DTO. Y ya está, ¿no? Creo que con esto podemos comenzar ya con nuestros CRUDs. Bien. Ahora que ya tenemos listas nuestras carpetas en las cuales vamos a crear ahí todo lo necesario, pues vamos a comenzar trabajando con el modelo. Vamos a trabajar aquí en la carpeta model. Tengan mucho cuidado de dónde están creando estas carpetas, recuerden, o dónde las crearon, tiene que ser ahí, ¿no? En la raíz de esta carpeta. No vayan a pensar ahí que no se les vaya a colar una dentro de otra, ya me ha pasado. Así que vamos con calma. Bien, voy a dar en New, Class, en Model y creamos nuestra tabla usuario.
usuario. Pa. Ya está. De aquí lo primero es que vamos a colocar el arroba entity, ¿no? Esto es el JPA. Con eso le estamos diciendo que esto es una tabla, ¿no? Que es una entidad que proveniente de la tabla. Vamos a colocar acá el arroba table, le colocamos el name y debemos tener el nombre exacto. Perdón, debemos tener el nombre exacto. En este caso se llama usuario, así en minúscula, muchachos. Ya está, pa. Bien, ahora para mapear esto correctamente, voy a pegarlo aquí abajo, solo, solo para poder ver cuáles son los campos que voy a agregar. Y en este caso el primero es el ID usuario, ¿no? Entonces, lo primero es colocar, ¿no? El ID, ¿no? Private, ID usuario, private long, no sé si trabajar con long o con integer, pero ya vamos a trabajar con integer, creo que es más familiar, ¿no? Private long, ID usuario, y ya está, ¿no? Bien, luego tenemos el private string, email, ya está, private string, eh, password. Y listo, con esto ya tenemos a nuestro usuario. Puedo borrar esto, pero hay que agregar unas cuantas anotaciones más. Primero, como este es el ID, nosotros debemos utilizar la anotación ID para identificarlo, ¿no? Eso, vean aquí de dónde está proviniendo, ¿no? El ID de Jakarta, persistence, JPA, ¿no? Ya. Después debemos colocar acá el generate value. El generate value nos va a decir o le va a indicar a esta tabla cómo se van a generar estos IDs, ¿no? Y por eso dentro utilizamos el generate value, perdón, el strategy. Y vamos a generate value y se dan cuenta que aquí tengo varias opciones, ¿no? La opción que nosotros vamos a requerir es la identity, ¿no? Porque esta se va a generar de una forma identity. Bien, lo otro, y también considero que es importante, es que sepan que si nosotros no llamamos, por ejemplo, aquí dice ID usuario, email, password, ¿ok? Así como lo hemos escrito, así también está aquí, ¿no? O sea, son iguales, pero si no fuesen iguales, tendríamos que colocarlo de esta manera, ¿no? Tendríamos que colocar la anotación column name, y aquí colocar cómo se llama ese campo, ¿no? De igual forma acá, ¿no? Arroba column, acá name, y aquí también, ¿no? Password. ¿Qué ganamos haciendo esto? Que de repente a mí no me gusta cómo lo he escrito acá, ¿no? De repente le quiero poner solo pass. Y ya lo puedo utilizar, ¿no? Ya que le hemos especificado que lo que está dentro de la tabla del MySQL, el campo que va a identificar a este atributo de la clase va a ser el campo password, ¿no? De nuestra tabla MySQL. Pero bueno, ¿para qué complicarnos? Lo voy a dejar ahí, lo voy a dejar igual. Más bien, aquí le voy a añadir el column para asegurarnos, ¿no? Así, seguro estamos. Y le voy a colocar esto es ID usuario. Bien, aquí sí era necesario, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que el ID usuario es diferente, ¿no? El nombre que nosotros hemos elegido aquí es diferente al nombre que está acá, ¿no? El de acá no tiene mayúscula en la U, ¿no? En cambio acá sí estamos usando, ¿no? El camel case, ¿no? Por el camel case cambia. Entonces acá sí era necesario. Bien, lo que viene ahora es que voy a crear los getters and setters. Generate getters and setters. Voy a seleccionar todos y le doy OK. Sí, ya está. Luego también voy a generar un constructor. Generate constructor. Y lo tengo, ¿no? Algo que considero súper importante. También el constructor vacío. Y ahí lo tenemos, ¿no? Ya está. Bien, lo siguiente que voy a crear en ese momento es un DTO. Voy a hacer esto así, rápido. Se va a llamar usuario DTO. Y ahora les explico por qué. Usuario DTO va a ser una clase, un pojo, simplemente, que nos va a traer lo mismo que usuario. Que el usuario que está acá. Jonathan, ¿pero por qué estás haciendo lo mismo? O sea, en realidad no estoy haciendo lo mismo. Voy a borrar cosas. Borro aquí y borro aquí. ¿Y qué pasa? Que el usuario de TO viene de Data Transfer Object, ¿no? Sirve para nosotros poder llevar información entre nuestras diferentes capas dentro de nuestra aplicación, dentro de la aplicación. Entonces, cuando yo llame una lista de usuarios, imaginemos que lo llama el administrador, ¿no? Y dice, "Oye, voy a ver a toda la lista de usuarios. Él, si nosotros lo configuramos, ¿no? Hacemos el código para que llame a usuarios, a la clase de usuarios directamente y a todos sus atributos, él se va a ganar con todos los passwords. Nosotros no queremos que se ganen con todos los passwords. O por ejemplo, hay un trabajador que hace la misma consulta, no se debe ganar con todos los passwords. Entonces lo que deberíamos hacer es crear un objeto, ¿no? Que derive de usuarios, pero que no tenga el password. Y de esa manera nosotros lo seteamos, ¿no? Ahora, para eso sirve esto y también debemos hacerle eh, sus getters and setters, el constructor, y derecho, generate, constructor, lo tenemos, ok. Y el constructor vacío, ¿no? Public, usuario DTO, perdón, DTO, y ya está, ¿no? Ahora sí, esta línea se ha generado, lo voy a eliminar, y ahí lo tenemos listo, ¿no? Voy a volver así, ya está. Bien, ahora, ¿qué es lo que viene aquí en usuario? Ya, aquí en usuario falta hacer una cosilla más, y ahí, yo por lo menos lo trabajo así, o me gusta trabajarlo así, y es esto, ¿no? Al usuario le voy a crear un método, lo voy a colocar aquí abajo, después de los constructores, y este método se va a llamar, esto nos va a devolver un usuario DTO, y se va a llamar getDTO, usuario DTO, así, y ya. Y ya está. ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Nos va a retornar pues un DTO, ¿no? Para esto lo que voy a hacer es dentro crear un usuario DTO
Se llama el usuario DTO, perdón, ahora sí, new usuario DTO, ¿no? De esta manera vamos a crear una instancia de nuestra clase DTO. ¿Y qué es lo que vamos a colocar aquí? Pues que ese usuario DTO va a tener los datos que yo quiero del usuario que en ese momento ya está instanciando, ¿no? Entonces será igual, punto, colocamos set ID del usuario y colocamos el ID, ¿no? ID del usuario. Ya está. Después otra vez usuario DTO punto set el email y el email de la clase usuario, ¿no? Después retornamos este usuario DTO. Y ya está. Entonces, cada vez que yo cree un usuario, cada vez que yo llame a un usuario, voy a poder acceder también al método geteo, usuario geteo, y de esta manera voy a traerme a los usuarios. Y ya está. Bien, hecho nuestra tabla, nuestra entidad, ¿no? Usuario y también su DTO, lo que debemos hacer es el repository. Y me acabo de dar cuenta de que no tengo mi carpeta repository, así que la voy a crear. Luego voy aquí, package, y ponemos repository. Y ya está. Bueno, en este repository voy a dar clic derecho, new, eh, Java class, interface, mucho cuidado ahí, y hacemos usuario repository. Listo. Esta va a ser nuestra clase que se va a conectar con la base de datos y nos va a traer pues la información de MySQL, ¿no? ¿Cómo lo vamos a lograr? Primero hay que anotarlo con el arroba repository. Luego, esto es una interfase. Las interfaces no implementan otras interfaces, sino extienden otras interfaces. Entonces, nosotros colocamos extends. ¿Y de dónde va a extender? De JPA repository. JPA repository nos va a solicitar que ingresemos dos campos dentro de los tipos de datos que va a trabajar, ¿no? Del tipo de datos que va a trabajar. En este caso, este es usuario repository, así que el tipo de dato que va a mapear es de la clase usuario. Y como segundo argumento lo que nos pide es cuál es ese identificador único de esta clase usuario. En este caso es el ID usuario, ¿verdad? Sería ID usuario. Perdón. Es el tipo. Sería integer. Y ya está. Y bien, con esto ya tenemos implementada nuestra clase repository de usuarios. Bien, ahora ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crear el usuario service. Vamos a crear la interfase. Para ello voy acá a la carpeta service, voy a new, Java class, selecciono interfase y escribo usuario service. Ya está, usuario service. Dentro de esta interfase lo que vamos a hacer es crear los métodos que va a implementar nuestro usuario service implementación, ¿no? O sea, son los métodos que nos van a ayudar a hacer el CRUD. Entonces, vamos a ello. Lo primero es pensar en qué tipo de datos nosotros vamos a devolver. Bien, acá sí se va a poner un poco turbia la cosa, pero vamos a ver cómo lo desarrollamos. El tipo de dato que deberíamos devolver nosotros es un response entity. Response entity. Ahí está. De momento le voy a colocar una Q. ¿Y por qué le estoy poniendo esta Q? Para que pueda devolver distintos tipos de datos dentro del body de este response entity. Ahí lo vamos a ver más adelante. Entonces, el primer método, ¿cuál sería? Listar, ¿no? Listar usuarios. Ya está. ¿Requerimos algún parámetro? Pues no, creo que no. Otra vez, response entity. Y vamos a buscar usuarios, ¿no? Vamos otra vez aquí. Voy a colocar acá uno que se llame buscar usuarios por ID, ¿no? Voy a agregarle acá el by, ya por ID, ya por ID, por ID. No suelo hacerlo en español, pero bueno, ahí a modo de práctica está bien, ¿no? Ahora, para buscar usuario por ID, ¿qué vamos a requerir? Vamos a requerir un ID, ¿no? Entonces, integer ID. ¿Y por qué integer? Porque el tipo de dato que maneja nuestro ID de la tabla usuario es integer, pues. Ya. Luego, voy a replicar esta línea y acá vamos a crear usuario. Crear usuario. Para crear un usuario, lo que yo necesito es un usuario, ¿no? Un usuario. De esta manera. Entonces le ingreso un usuario. Luego, para modificar o actualizar, como quieran llamar, modificar usuario. ¿Qué necesito? Necesito el usuario, pero también necesito el ID. ¿Por qué necesito el ID? Porque necesito indicarle a mi método, primero, que busque el usuario por ID. Lo va a tener que buscar, una vez que lo identifica, lo actualiza. ¿Ya? Bien. Y por último, tenemos uno más, que va a ser el eliminar usuario. Para eliminar usuario, solo necesito el ID, ¿no? Busco el usuario y lo mato, ¿no? Ya está. Con eso ya tenemos nuestros métodos listos para ser implementados. Muy bien. Ahora, para realizar la implementación de los métodos del usuario service, voy a crear un usuario service implementación, ¿no? Sería usuario service y MPL, ¿no? Y eso es una clase. Ya está. Esta la voy a anotar con la notación service y me va a implementar al usuario, a la interfase usuario service. Nos va a lanzar un error y se debe a que nosotros debemos implementar todos los métodos que tiene nuestra interfase. Para ello nos ubicamos aquí, ¿no? En este símbolo de error y dice implement methods. Seleccionamos todos y le damos OK. Y con ello ya nos ha devuelto, bueno, ya nos ha
nos ha rellenado con todos los métodos que nosotros habíamos creado. Bien, vamos a continuar con el listar usuario. O mejor que el crear usuario, que el listar usuario vamos a crear un usuario, ¿no? Creo que sería lo más apropiado. Entonces vamos a crear usuario. Bien, para crear un usuario, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tengo un usuario y todo bien. Vamos a inyectar primero aquí un private usuario repository. Usuario repository, y para hacer la inyección lo vamos a hacer por el método de AutoBuild. Muy bien, eso es lo primero, ¿no? Inyectamos nuestra interfase, ¿no? Nuestro usuario repository para poder salvar al usuario. Bien, aquí hacemos if usuario, bueno, digamos, no es diferente, de null. Entonces, ¿qué hacemos? Llamamos a usuario repository.save y que salvamos al usuario. Y ya está, listo, lo tenemos, se acabó, así de fácil. Ahora, el tema es qué es lo que vamos a devolver nosotros, ¿no? Y por eso les dije en la sección anterior que se iba a complicar un poquito por ese lado. ¿Qué es lo que vamos a devolver? Nosotros deberíamos devolver eh, un response entity, ¿no? Que va a llevar un cuerpo, ¿no? Bien. Pero vamos a generar nuestra propia respuesta. O no la genero. Y lo hacemos así de frente. Ya voy a hacerlo de dos formas ya. Ya. Lo primero que voy a crear es un map. Bueno, no un map. Voy a crear un objeto tipo map y va a ser de tipo string, object. Se va a llamar response, o respuesta, ya, respuesta. Y va a ser igual a new hash map. ¿Qué es esto? ¿Por qué me sirve? ¿Cómo lo como? Nosotros vamos a generar una respuesta del tipo clave valor, ¿no? De esta forma. Así vamos a poder obtener más información del método que en ese momento estamos utilizando. Van a ver más adelante. Entonces, ¿qué pasa si es exitoso, no? ¿Qué pasa si no es null y yo he guardado el usuario? Bien, si yo no he guardado el usuario, ahora, ¿qué nos devuelve este usuario? Esto, voy a revisarlo. Usuario, creo que eso, JP repository, el método save and flash. Vamos un poco más acá, vamos a root, acá está, ¿no? Bueno, este método nos devuelve un usuario, ¿no? Lo podemos ver aquí. O sea, si nosotros guardamos, si hacemos el save, creo que no, ¿dónde está? Uy, usuario servicio implementación. Y aquí está, ¿no? Nosotros podemos hacer esto. Usuario, nuevo usuario igual a usuario repository, perdón, ahora sí. Creamos un usuario de esta manera y esto nos devuelve un usuario. Entonces, como nos devuelve un usuario, nosotros lo podemos guardar aquí. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a hacer ahora es rellenar nuestra respuesta, ¿no? Le ponemos respuesta, punto, put, y aquí pongo mensaje, ¿cuál es el primer mensaje? Eh, usuario, usuario creado correctamente. Listo. Después otra cosilla por aquí, usuario.put, y coloco, no sé, timestamp. Para ver la hora en la que se hizo la operación, ponemos new date, respuesta.put. Y aquí, y es algo en lo que nos ayuda bastante esto, es en que podemos colocar, por ejemplo, una variable data, y que esta variable, cuando tengamos la respuesta, sea el new usuario. También podemos pasar el estado, .put, como es exitoso. Bueno, vamos a poner acá, ya le voy a poner estado, siento raro haciéndolo así, http status.ok. Listo. Ahora lo que vamos a tener es simplemente devolver la respuesta, ¿no? Return response entity status, http status el status será ok, y rellenamos el body, ¿no? ¿Y con qué? Con nuestra respuesta, que es lo que nosotros hemos estado trabajando, ¿no? Y por ello es que debemos devolver un response entity. Ahora, caso contrario, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa si es null, ocurre algo raro, etcétera, ¿no? Bien, en ese caso vamos a devolver otro tipo de respuesta. Hacemos esto, ello, no va a haber una data que devolver, eso es obvio. Esto que está aquí va a ser un bad request, ¿no? Podríamos decir. Y acá también bad request, ¿no? Y ya está, ¿no? Creo que con esto ya tenemos listo el método crear usuario. Ahí está. Bien, ahora para probar nuestra API, para probar este método crear usuario, lo que podríamos ir haciendo es ir al controller. Así que vamos al controller. Bien, para realizar el controller, vamos a la carpeta, hacemos clic derecho, new, Java class, ponemos usuario controller. Colocamos usuario controller. Importante aquí que coloquemos la anotación REST-controller para que esto exponga, ¿no?, nuestra API y tener respuestas tipo JSON. Aquí vamos a agregar el request mapping. El request mapping básicamente es la primera parte de nuestras URLs, nos ayuda mucho a identificar. Vamos a ponerle API, usuario, ¿no? De esta manera van a iniciar nuestras URLs a la hora de nosotros buscarlo, ¿no? Y vamos a identificar lo que ya de por sí es la de usuario, ¿no?
Bien, lo que vamos a hacer aquí, lo primero es inyectar, ¿no? Vamos a hacer private. ¿Y qué vamos a inyectar? Nuestro usuario service implementación, ¿no? Usuario service implementación, de tipo usuario service, ¿no? Bueno, creamos la variable usuario service de tipo usuario service implementación. Y para completar la inyección hacemos auto build. Y ya está, ¿no? El primer método que vamos a implementar es el crear, ¿no? Entonces hacemos public response entity, una vez más, ¿no? De un tipo genérico. Bueno, no es genérico, esto es, sí, digamos es un genérico, ¿no? Que admite, que puede emitir cualquier valor, ¿no? Cualquier tipo de dato, ¿no? ¿Cómo le llamamos? Crear usuario, ¿no? Crear usuario. Colocamos llaves y aquí lo único que vamos a hacer es return usuario service punto crear usuario. Ah, acá es el detalle, ¿no? ¿Y qué tipo de método es crear? Pues para empezar es el método post, ¿no? Es el tipo post. ¿Cuál es, cuál va a ser ese identificador, ¿no? De la cadena que lo va a identificar. Bueno, nosotros le vamos a poner crear. Y aquí lo que vamos a pedirle es un arroba request, request body. Un request body en el que nos va a enviar, ¿qué cosa? Un usuario para que sea creado. Y este usuario lo vamos a enviar a a nuestro método, ¿no? Crear usuario. Y de esa manera, pues ya estaría listo, implementado y, bueno, para usar este método, ¿no? El crear usuario. Así que lo siguiente es, vamos a correr la aplicación. Voy a revisar una vez más las properties, esto lo quería ver así, que esté bien, ya está. Voy a la aplicación y le voy a dar aquí a correr. Run application main. Esperamos a que se construya el proyecto. Y nada, pues paciencia nomás. Ya está, se está ejecutando. Ya si nos lanza algún error, nos tocará pues verificar por ahí. Y ya está, no nos ha soltado ningún error, creo que todo está correcto. Y ahora vamos a dirigirnos al Postman. Bien, una vez en el Postman, esto no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. Voy a abrir aquí uno nuevo, una pestaña nueva. ¿Qué es el Postman, no? Para quien no esté informado. El Postman nos ayuda a hacer solicitudes, ¿no? Del tipo get, post, put, patch, ¿no? Aquí tenemos todas las opciones, ¿no? Y nos ayuda a probar nuestras APIs, ¿no? Para eso sirve. Nosotros colocamos la URL acá. Si necesitamos pasar un body, lo pasamos por aquí, ¿no? Y ahí es cuestión de que exploren más si es que no lo conocen aún. Bien, para utilizar el Postman, nosotros debemos colocarle nuestra URL, ¿no? ¿Cuál URL, Jonathan? Pues esta que está aquí. ¿Y cómo sé cuál es esta? ¿Cómo sé que es esta la URL? Bueno, esta de aquí no es. Primero, lo que siempre va, HTTP, bla, 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 localhost 8080. Solo hasta ahí vamos, ¿no? La primera parte se escribe, la segunda donde dice 8080 es algo que nosotros debemos verificar. Entonces, usualmente el Spring, cuando uno hace un proyecto, corre en el 8080. ¿Y dónde nos damos cuenta? Pues si vamos aquí, ¿no? En la ejecución, en este caso dice Tomcat Starter Port 8080. Si yo quisiera, por ejemplo, cambiar este puerto y decir, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero correrlo en el 8080, yo quiero correrlo en otro puerto. Pues podemos ir a la Application Properties y aquí spring.port igual a, no sé, pues 8090, 8091, 8081, 82, el que ustedes deseen. Así que si ven que alguien utiliza este valor cambiado o el localhost cambió, eso quiere decir porque lo ha cambiado desde las properties. ¿Entienden? Muy bien. ¿Qué más sigue acá? Bueno, hasta este punto ya está aplicado. Luego sigue las siguientes líneas de la URL. A ver, esperen. Para ello vamos a ir a nuestro controller. En el controller nosotros hemos configurado un request mapping. Bueno, esta es la primera parte que va. Entonces, después del 8080, todo lo que va después de tu request mapping. Si tú no has puesto nada, pues entonces no irá nada, ¿no? Así de simple, ¿no? Aunque lo usual es que le pongan un slash. Siempre un slash. Ya, yo le he colocado API y le he colocado usuario. Pero para acceder al método, para llamar realmente al método que hemos implementado, en este caso crear, yo tengo que agregarle el crear. Y ojo, para ya no volver aquí, que es el método es del tipo post. Entonces aquí de entrada nomás hay que cambiarlo a post. Y aquí colocamos crear. Ok. Con esto ya estamos listos para correr. A ver, vamos a probarlo. Si lo hice, pues nos envía un bad request, ¿no? Justo lo que le habíamos dicho, hey, envíame un bad request, etcétera, etcétera. ¿Y qué más dice acá? Bla, 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 bla. Uy, mira, me olvidé de enviar un buen mensaje aquí, ¿no? Pero bueno, ¿por qué nos envía un error? Porque nosotros debemos enviarle a nuestro método, ¿no? A nuestra URL, digamos, debemos enviarle un body. Entonces, para enviarle un body, acá tenemos diversas opciones, ¿no? Una de ellas dice body. Le damos en none, perdón, para enviarle el body vamos acá, vamos a row, bueno, row, como se diga, y aquí seleccionamos JSON. ¿Ya? ¿Y qué tipo de JSON vamos a devolver nosotros? Pues el JSON debe ser del tipo usuario, ¿no? Que es el que nosotros debemos enviarle. Bien, no recuerdo cómo era mi modelo, entonces me voy aquí, voy acá, y los nombres deben ser idénticos. O sea, ID de usuario, email y password. Eso es lo que nosotros debemos enviar. Entonces, mi método de tener ID de usuario, esto entre comillas, ¿no? ID de usuario. A ver, aquí una observación. ¿Iría el ID de usuario o no iría el ID de usuario? No debería ir, ¿no? Porque es autoincrement. Entonces solo le tengo que enviar dos cosillas acá. El email y también le debo enviar el password. Bueno, son cosas que vamos sacando, ¿no? Y aquí, mientras vamos implementando esto. Bien, entonces como ejemplo vamos a enviarle, no sé, ¿no? Mi correo, no sé, un correo, no sé, ejemplo,
arroba gmail.com. Y como password vamos a colocarle YouTube. Ahora le voy a dar send. Y en teoría ya todo debería estar correcto, ¿no? Una vez más, ¿por qué no he enviado el ID? Porque el ID es autoincremento. Eso quiere decir que se va a generar solo. Nosotros simplemente debemos enviarle esto. Y ya está. Le voy a dar al send. Y aquí está la respuesta que nos devuelve, ¿no? Y esto es lo que nosotros hemos hecho cuando hemos creado el mapa. Hemos dado este formato y estamos enviando toda esta información. Estamos enviando el estado, estamos enviando la data. ¿Y quién está en la data? Está el usuario que acabamos de crear. ¿Y cuál es el usuario que acabamos de crear? Mire, ID de usuario, el 1, ¿no? Porque es el primero que acabamos de crear. El email, aquí está. El password, excelente. Y el DTO. El DTO me lo trae de por sí porque es una clase adicional, ¿no? Que está dentro de la clase que nosotros estamos en este momento creando. Y si se dan cuenta, nos lo devuelve. ¿Y qué cosa no tiene mi usuario DTO? No tiene la contraseña, ¿no? Y esto va a ser lo que nosotros vamos a devolver cuando hagamos un listar, que es lo que vamos a hacer en este momento. Bien, ahora vamos a realizar el listar, ¿no? Para realizar el listar, lo que debemos hacer es irnos acá al service implementación, abrimos nuestra clase implementación y nos ubicamos acá, ¿no? En el listar usuario. Ya vimos que está corriendo bien el crear, vamos al listar, ¿no? Vamos a hacer el listar. Bien. El listar tiene que devolver, ¿qué? Una lista, ¿no? Una lista. Y esta lista, vamos a traerla de utils, Java utils. ¿Y esta lista de qué va a ser? ¿De usuarios o de usuarios de TO? Como les había explicado, debería o tiene que ser del usuario de TO. ¿Por qué? Porque si no estaríamos nosotros regalándole el password de nuestros usuarios a todos nuestros empleados, digamos, o las personas que hagan ese tipo de consulta. Y eso no debería pasar, ¿no? Entonces ponemos usuario, sería usuario de TO, ¿no? Y ya está. Entonces ponemos usuario de TO list, igual, y vamos a llamar a nuestra variable, ¿no? Usuario repository, punto, find all, y con eso ya nos está devolviendo todos los usuarios. Pero, ¿por qué no sale error? No sale error porque find all nos está devolviendo una lista, pero de usuarios, y nosotros necesitamos una lista de usuarios de TO. Para ello, lo que vamos a hacer es hacer stream, punto, lo vamos a hacer map, perdón, aquí hacemos un map, y del map lo que vamos a extraer es los usuarios de TO, ¿no? Entonces, de todos los usuarios que tenemos ahí, quiero el usuario de TO. Y esto es lo que nosotros vamos a convertir a una lista, ¿no? Punto y coma. Y de esta manera ya estamos devolviendo, ¿no? Nuestra lista de usuarios de TO, ¿no? Muy bien, ¿qué más debemos hacer aquí? Lo mismo que abajo, formulamos nuestra respuesta, ¿no? De tipo map, string, object, aquí respuesta, que va a ser igual a new hash map. Y ya lo tenemos, ¿no? Ahora acá sí nos preguntamos, ¿no? Si usuario list, punto, a ver si está vacío, bueno, si no está vacío, ya vamos a hacer la respuesta si no está vacío. Si no está vacío, entonces a la respuesta, voy a copiar esto que está aquí abajo, no me quiero complicar, a ver aquí, y acá, ¿no? Ya. El mensaje, ¿cuál sería, no? Lista de usuarios. Muy bien, new date. ¿Qué vamos a devolver? Lo que vamos a devolver es nuestra lista de usuarios de TeoList, ok. Y me falta copiar esto, lo voy a pegar acá y ya está, ¿no? Ese es en el caso de que todo sea positivo, ¿no? Y todo está correcto. Bien, ¿qué pasa si es negativa la respuesta? ¿Qué tal si hay un error o de repente la lista se encuentra vacía? Bien, vamos a devolver esto y decimos, ¿no? No hay usuarios registrados en este momento. Ok, va request y ya está, lo tenemos. Con ello ya está listo, ya tenemos lista la implementación del método listar usuario. Vamos al controller para hacer la lógica de su controlador. Bien, para hacer el controller, vamos aquí a la carpeta controller, vamos a usuario controller y voy a crear otro método aquí, ¿no? El método sería public, de igual forma, response entity, le ponemos que el tipo genérico se va a llamar listar usuarios, ponemos arroba nada, ¿no? Porque me estoy viendo de más. Arroba nada porque no necesitamos enviarle ningún parámetro, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué tipo de anotación va a recibir este listar de usuarios? Como es una consulta, lo que debemos hacer es anotarlo con el método get. Porque es un get, lo que vamos a hacer es traer, ¿no? Bien. ¿Y cómo le llamamos? ¿Cuál va a ser su cadena, no? ¿Cuál va a ser esa cadena que lo va a identificar? Va a ser listar, bueno, simplemente. Y ya está. ¿Qué retornamos? Return usuario service punto listar usuarios punto y coma y ya está. Entonces, para ello voy a correr la aplicación otra vez. Ahí ya la estamos construyendo. Y nos preparamos, ¿no? Para llamar al método listar usuarios desde el Postman. Bien, ya corrí la aplicación. Voy a abrir el Postman. Recuerden, lo único que tenemos que colocar es listar. Vamos aquí. Hasta el momento solo hemos creado un usuario, ¿no? El de aquí, ¿no? Bien. Vamos a listar. Colocamos aquí listar. Debemos enviarle un body. Ya no, entonces colocamos no. El método también. Aquí debería ser get. Y le damos en send.
Y como podemos ver, pues nos trae, ¿no? Nos trae una respuesta en el cual nos dice que el estado es ok, nos dice el mensaje, el listado de usuarios, ¿no? La hora, y también este objeto data que nos devuelve el usuario de TO, ¿no? Y no nos está mostrando las contraseñas como les había mencionado. Entonces tenemos el ID, que es el único que hemos creado, el único usuario, y aquí tenemos el email, ¿no? Si queremos ver, por ejemplo, que se visualicen más usuarios, vamos a traer acá al crear, vamos a pasarle otro usuario, ¿no? Para crear uno más, vamos a crear uno más. Voy a aquí, row, ya lo habíamos visto esto, ejemplo 2, lo voy a poner acá, Facundo, @gmail, el pago lo voy a dejar igual, el método hay que ponerlo en post, y lo voy a dar en send. Nos dice que todo está correcto, se creó el usuario Facundo, entonces acá lo tenemos a Facundo, tiene el ID 2. Lo que voy a hacer es ahora listar, y deberíamos ver dos usuarios, ¿verdad? Acá le pongo el nom, es que es listar. Acá me había confundido, le había puesto list, es listar. Esto cuando ocurre, y acá nos devuelve no static resource API usuario list, ¿no? Es porque nosotros no hemos escrito bien, ¿no? La dirección. Le doy send y como podemos ver ahora la consulta nos devuelve dos usuarios, ¿no? Que son los que hemos creado. Y hasta ahí pues creo que estamos bien, ¿no? Estamos acá. Para completar esta demostración pues creo que deberíamos ver también cómo están nuestras tablas. Si vamos acá a la tabla usuario, que es la que hemos estado modificando, vemos que nos ha creado en nuestra base de datos los dos usuarios que hemos creado actualmente, ¿no? Bien, continuemos con los siguientes métodos de la implementación de la clase usuario. Para continuar con la implementación, lo que debemos hacer ahora es ir de nuevo, ¿no? A nuestra clase usuario service implementación. Vemos que hemos hecho ya el listar de usuario. A ver, voy a dejar de correr esta aplicación. Voy a dejar de correr esto. Ya. Tenemos el listar de usuario. Tenemos el crear usuario. ¿Qué les parece que hagamos el buscar usuario por ID? Para buscar un usuario por ID, nosotros debemos saber algo. Que el JPA lo que nos trae es un optional cuando busca un objeto. Y por ello es que debemos hacer esto, ¿no? Debemos encapsular nuestra clase usuario, el objeto tipo usuario, en un optional. Le vamos a colocar usuario optional. Los optionals sirven para nosotros para que controlemos eh, si existe o no existe un valor nulo. Entonces, de esta forma en realidad es bastante saludable hacer esto, ¿no? Es buena práctica, creo yo, ¿no? Porque puedes verificar si el usuario existe o no existe, te ahorras poco de código también, ¿no? Bien, para darle un valor a nuestro usuario optional, nosotros vamos a llamar a nuestra variable usuario repository, ¿no? Llamamos al repository y colocamos acá find by ID, ¿no? Es un método que ya lo tiene preestablecido ya el JPA y lo podemos usar, ¿no? Tenemos el ID aquí, punto y coma. Y ven que no da error, ¿no? No da error porque efectivamente lo que el usuario repository, ¿no? Que viene del JPA, hace cuando busca un usuario, es devolverte un optional, ¿no? Ahora, ¿cómo se tratan los optionals? Así, ¿no? Bastante sencillo. Creamos un if, usuario optional, punto, nos da distintos métodos, is present, is empty, ¿no? El que nosotros vamos a usar, no sé, ¿no? Si el usuario optional existe, efectivamente si existe, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un nuevo usuario, ¿no? Vamos a crear un usuario, y este usuario, ¿cuál va a ser? ¿De dónde lo sacamos? Ya no del repository, ¿no? Sino vamos a utilizar el optional y lo vamos a desempaquetar, digamos, ¿no? Entonces sería usuario optional, punto, get, ¿no? Y ahí lo tenemos, ¿no? Bien. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Una vez que ya hemos encontrado esto, pues devolver un mensaje positivo, ¿no? Para ello, pues voy a copiar el map, ya no voy a estar escribiendo esto de nuevo. Y también voy a copiarme la respuesta, ¿no? Esta respuesta que está aquí. Ya está. Ahora el mensaje ya no sería lista de usuarios, ¿no? El mensaje sería usuario encontrado exitosamente, ¿no? De esta manera. El objeto que vamos a pasar ya no sería un usuario de list, ¿no? Sino sería un usuario, ¿no? El usuario que hemos desempaquetado. Ok, 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 todo. ¿Y qué pasa si este usuario, bueno, está ahí y no es, y es un valor null? Pues entonces un bad request no puede ocurrir que nos den un ID de cualquier tipo, ¿no? Que no existe en la base de datos, ¿no? Si no existe en la base de datos, no sé, podríamos colocar no hay usuario registrado con ese ID, ¿no? Y ya está, ¿no? Podemos probarlo, vamos a correr esto. Todavía. Nos falta hacer la implementación ahí en el controller, ¿no? Vamos a hacer el controller. Vamos una vez más a nuestra clase, usuario controller, y vamos a crear otro método, ¿no? Este método sería idéntico a este, ¿verdad que sí? Solo que le podríamos buscar, ¿no? Buscar por ID, ¿no? Buscar slash ID, ¿no? Así. Y esto quizás es algo nuevo, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa es nuevo? Ahí ya lo están viendo, ¿no? Vamos, en este momento les explico. ¿Cómo le llamamos? Le llamamos buscar por ID. Bien. Este buscar por ID también es un getMapping, ¿no? Es un getMapping. Yo le estoy añadiendo aquí la extensión, ¿no? Buscar. Y aquí lo que estamos haciendo es poner una variable, ¿no? Dentro de nuestra URL. ¿Por qué? Porque esto va a ser cambiante en nuestra URL. Cuando hagamos la consulta, nosotros le vamos a enviar un ID y se lo vamos a enviar por la URL. ¿Y cómo vamos a capturar esa variable? Para capturarla, debemos utilizar aquí la notación path variable. Y ojo con esto porque hay que colocarle el tipo correcto. Nuestro path variable va a ser tipo integer, ya que nuestra clase usuario tiene el ID del tipo integer. Y además debe llamarse igual a la variable que estamos colocando en nuestra URL, ¿no? Listo.
¿qué vamos a retornar? Usuario service punto y utilizamos el método que acabamos de implementar, que es buscar usuario por ID. Le damos aquí a ID, se lo pasamos y ya está, ¿no? Y con eso también ahí ya lo tenemos, ¿no? Entonces voy a terminar de hacer toda la implementación, vamos a acabarlo y al final realizamos todas las pruebas que faltan aún, ¿no? Entonces vamos una vez más al usuario service implementación. Ya tenemos todo esto, nos falta solamente el modificar usuario y el eliminar usuario, ¿no? Entonces para modificar usuario, lo primero que debemos hacer, esto es muy similar, ¿no? Al buscar por ID, eh, es verificar que el usuario exista, ¿no? Porque no puedo modificar algo que no existe. Entonces pongo optional, usuario. Aquí creo que estoy viendo un pequeño detalle. Vamos a ver si lo modificamos o si podemos continuar con el método tranquilamente. Voy a colocar acá usuario optional, que va a ser igual a, ya vamos a al repository. Usuario repository.find by ID y le colocamos el ID acá, ¿no? Hasta ahí todo conforme. Ponemos if, usuario optional, punto is present, lo desempaquetamos, ¿no? Usuario option, vamos a crear acá el usuario. Usuario, allá colocamos usuario modificado, o usuario modificar para que se entienda ya, modificar, va a ser igual a new, no perdón, sería usuario optional, usuario optional.get, ¿no? Y aquí ya tenemos el supuesto usuario que nosotros vamos a modificar, ¿no? Bien, para realizar la modificación de este usuario, lo único que tenemos que hacer es, una vez que ya lo tenemos, setearle, ¿no? Setearle qué cosa, los valores que aquí ya tenemos, ¿no? Estos valores que están aquí. Ahora, mi pregunta es la siguiente, ¿no? ¿De verdad debo pasarle un usuario completo? Es decir, enviarle contraseña, todo. Sí, no, porque tengo que enviarle contraseña, no debería enviarle un DTO. ¿No pues? Ya. Entonces, está muy bien ahí. Lo que vamos a hacer, una vez que hemos desempaquetado el usuario, ¿no? Ya lo identificamos, ahora vamos a setear los valores, ¿no? Que estamos enviando por el cuerpo de la aplicación, ¿no? de la consulta, ¿no? Entonces hacemos usuario modificar, punto, y lo modificamos, ¿no? Set. Por ejemplo, el ID es algo que nosotros no vamos a modificar, ¿no? Vamos a setear el email. ¿Cuál es el email? El usuario. El email lo sacamos del usuario que estamos pasando por argumento. Y sacamos el email de ese usuario, ¿no? Luego usuario modificar, set password, que para esto en realidad casi todo, ponemos usuario, también lo sacamos de ahí, ¿no? Usuario.get password. Y ya está, ¿no? Una vez que hemos hecho las modificaciones, repito, no vamos a modificar el ID se queda, o sea, está ahí. Una vez que realizamos las modificaciones, hacemos esto, ¿no? Usuario, perdón, sería llamamos a nuestro repository, ¿dónde está? Usuario repository.save y mandamos el usuario a modificar. Y ya está, ¿no? Excelente. Bien, una vez que ya tenemos esto, ya hemos mandado el usuario a modificar, acá tenemos el usuario, vamos a generar nuestra respuesta, ¿no? En este caso positiva, ¿no? Para ello voy a copiar todo esto, y lo voy a colocar aquí, ¿no? Claro, no he creado mi variable respuesta. Y ya está. Ahora como data no le voy a enviar ni usuario, ¿no? Sino le voy a mandar el usuario a modificar, ¿no? Básicamente nos va a devolver el usuario modificado, ¿no? Y si la respuesta fuese negativa, pues entonces envío otra vez esto, ¿no? Un bar request. Eso se puede mejorar, obviamente, ¿no? Bien. Por último, para el eliminar usuario, voy a copiar esto que está aquí. Va a ser muy similar. Bueno, no muy similar, va a ser más pequeño, ¿no? No voy a modificar ningún usuario. Esto todavía no lo voy a setear. Y aquí, bueno, para eliminar sería, ¿no? Buscamos el usuario, y si el usuario existe, lo que voy a hacer es eliminar el usuario, ¿no? Bueno, sí lo voy a buscar, ¿no? Lo voy a buscar, sería usuario igual usuario optional.get. Lo busco y lo elimino, pues, ¿no? Usuario repository.delete. Delete y paso el usuario por ahí, ¿no? Aquí en data voy a mandar el usuario y todo ok, ¿no? Acá me estoy dando cuenta de que como he copiado y pegado muchas cosas, acá sería usuario eliminado. Eliminado correctamente. Acá me he puesto usuario creado, ¿no? Que es usuario modificado. Modificado correctamente sería. Acá, ese es el mensaje de error. Acá sería, no se pudo, error al modificar el usuario. Ok. Y acá, en el eliminar, sería error al eliminar el usuario. Ya está, entonces tenemos que modificar, usuario modificado aquí. Acá también, ¿no? El crear usuario creado correctamente, esto no debería ser, ¿no? Error al crear el usuario, ¿no? Y ya está. Y bien. Y eso es todo, ¿no? Creo que ya está. Con eso ya tenemos la implementación de nuestra clase usuario. Muy bien, vamos a crear los controllers. Los controllers está bastante sencillo. Nos falta el modificar. El modificar sería muy similar a este.
post, acá sería, no sé, no, modificar. Tenemos acá que cambiar también esto, modificar usuario. Tenemos un usuario que pasarle. Y aparte hay que pasarle aquí el ID, ¿no? El ID del usuario que nosotros queremos modificar, ¿no? Y eso lo vamos a hacer con el path variable, ¿no? Hacemos acá path variable, integer, ID, ¿no? Ahora aquí dentro debemos llamar al método modificar usuario, le pasamos el ID, ¿no? Y el usuario, ¿no? Y ahí lo tenemos. Tenemos el listar, el buscar por ID, modificar, vamos a hacer el eliminar, ¿no? Hacemos el eliminar, arroba delete mapping, ponemos slash eliminar slash ID, ¿no? Porque vamos a eliminar por ID. Ponemos public response entity, también genérico, eliminar usuario. Hacemos el eliminar usuario, pasamos el ID por el pipe variable, sería integer, de tipo integer, y dentro retornamos el usuario service punto eliminar usuario y le pasamos el ID, ¿no? Bien, ya hasta este punto, ahí lo tenemos. Solamente hay que crear el postman. Hay que probarlo. Y ya, ¿no? Tenemos el listar. Allá vamos a correr la aplicación. Le doy acá en correr. Muy bien. Ahí vemos que está corriendo. Voy a dar clic aquí en listar. El crear ya lo probé. Entonces lo que vamos a hacer es modificar, ¿no? Acá sería usuario. Modificar. Colocamos, perdón, así no es esto. Slash 1, esa sería, ¿no? El modificar nos pide que le pasemos un usuario. Entonces se lo vamos a pasar por aquí. Entonces, lo podemos modificar, ¿no? El 1, por ejemplo, tiene email, tiene como email ejemplo arroba gmail, ¿no? Entonces le voy a colocar ejemplo editado, ¿no? Ejemplo editado. Y la contraseña va a ser YouTube por 2, ¿no? Por ejemplo. Esto va a ser del tipo, acá me he confundido, acá no es post. Debemos hacer una modificación aquí, muchachos. Sería, vamos a, voy a detener la aplicación porque en el controller el modificar no es un método post, es un método put. Ahora sí, levanto de nuevo. Es un método put, ¿no? Bien, regresamos, ya está corriendo de nuevo y lo dejamos ahí, ¿no? Ahí nos habíamos quedado. Voy a colocar el método put. Una vez más, no le enviamos un objeto, ¿no? En este caso del tipo usuario, pues lo estoy pasando así. Y acá sería el usuario 1, ¿no? Yo lo quiero modificar de esta manera. Le doy en send y acá no nos ha devuelto, ¿no? Usuario editado, ¿no? Y el usuario de todo también cambia, ¿no? Ejemplo editado, el email ha cambiado, el password también, ¿no? Excelente. Ahora, ¿qué pasa si lo quiero eliminar? Lo elimino también. Modificar rápido. Eliminar. Sería delete. Y le doy, ¿no? Usuario eliminado correctamente. Me devuelve lo mismo. Aquí lo podemos ver. Con esto estamos confirmando de que estamos eliminando el usuario. Y podemos ver que ya no existe entrando a listar, ¿no? Vamos a hacer el método get, listar. Y vemos que solamente nos devuelve al usuario 2. Por último, podemos buscar por ID, ¿no? Buscar, slash, el único usuario que tenemos es el 2, así que no va a devolver el 2. Y ponemos así, pero ya nos cambia la respuesta, ¿verdad? Nos devuelve todo el usuario completo, ¿verdad? Y ahí está. Esto más bien deberíamos modificarlo porque si nosotros hacemos una búsqueda de un usuario no nos debería devolver todo. Nos está devolviendo también el- la contraseña. Ya está mal, nos debería devolver un usuario de todo, ¿no? Creo que ahí puede quedar como tarea, ¿no? Y bien, eso sería todo por este video. Todavía nos falta hacer el CRUD de roles, ¿no? También la relación many to many entre ellos dos. Y una vez que esté esto listo, ya pasamos a lo que es Spring Security.